por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Qué bendición poder estar con ustedes en este día. Qué maravilloso tiempo de alabanza, adoración, nuestro tiempo de dar. Yo no sé cuántos de ustedes se emocionan de ver una nueva generación que se está levantando y que le cree a Dios con todo su corazón. De verdad que merece un gran aplauso. Vamos a orar. Pero por favor, cuando tome este tiempo para orar, no solamente cierre los ojos. O sea, generalmente cuando decimos en la iglesia vamos a orar, lo que hacemos es que todo el mundo baja la cabeza, cierra los ojos y no ora. ¿Sí? O sea, y nada más escucha la oración que se va a hacer. Yo quiero hacer algo un poco diferente hoy, y es que le voy a decir, vamos a orar y voy a tratar yo de no hablar. ¿Sí? Y despedirle que usted, mientras tomamos este tiempo, que usted le diga, Señor, háblame. Sí, Señor, sácame de este lugar renovado, transformado, edificado, lo que sea que el Señor quiera hacer en su vida hoy. ¿Le parece? Así que vamos a tomar estos segundos para orar, pero por favor oren. Señor, nos reuniste aquí con un propósito. Háblanos, ministranos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar confrontando el espíritu de envidia que se les va a levantar en este momento. Porque les quiero presentar al nuevo miembro de Café. Es un hermoso pastor que verdaderamente va a revolucionar a su generación. Su nombre es Harry Gael Martínez y está en pantalla. Yo sé que algunos están diciendo, men, yo también quiero ser abuelo. Si me ven que de repente me dice, pastor, se ve como que, que está brillando, pues ya entiende por qué. Ese es Harry Gael Martínez, nació ayer y estamos súper emocionados. La familia Martínez, estamos emocionados. Yo sé que la familia de Café me han escrito como si yo fuera el papá, felicitándome y muchas gracias, pero de verdad que estamos felices y contentos de ver lo que Dios ha estado haciendo. Como usted pudo escuchar, hoy vamos a estar hablando de algo que creo que a principio no le va a parecer del por qué estamos hablando de esto, porque cuando hablamos acerca del desierto de la desesperación, muchas personas no se percatan, lo impresionante que llega a ser la desesperación. Yo no sé si algún momento dado usted ha utilizado algo así o lo utiliza, donde uno dice, es que estoy desesperado, es que esta situación me tiene desesperado, es que yo siempre ando desesperado. Pero la desesperación es un concepto que yo creo que lo utilizamos de manera muy liviana y es algo que no debemos estarnos identificando a no ser que de verdad está en ese proceso. Sí, es ese tipo de lenguaje que desarrollamos sin ver verdaderamente lo que nuestras palabras producen en nuestra alma. Porque la desesperación es tan impactante que el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 8, él dice lo siguiente:
Él dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Imagínense de esto. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Imagínense que el mismo apóstol Pablo, en medio de unas situaciones que estaba atravesando, donde él dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y luego dice, estamos perplejos, o sea, las dificultades nos presionan al punto de que estamos perplejos, desconcertados, posiblemente hasta confundidos. Pero él mismo está diciendo, pero no nos permitimos caer en la desesperación. O sea, tenía un temor de identificarse con la desesperación. No tenía temor de venir a identificarse con el problema o con las dificultades o con lo perplejo, pero un temor impresionante de llegar al nivel de desesperación. Y se lo estoy diciendo porque este tipo de cosas que nosotros generalmente mencionamos de manera ligera, verdaderamente pueden llegar a ser complejas. Ahora, ¿por qué él no quería identificarse o no se estaba permitiendo a él mismo a llegar a la desesperación? Nosotros pensamos que el llegar a la desesperación nos impulsa a hacer cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque el significado de la palabra desesperación en la Biblia, o sea, tiene varios significados, varias connotaciones. Una es la pérdida total de la esperanza. Pero también se describe a una persona que ya agotó sus recursos, que no tiene soluciones, que no tiene salida a su situación. Pero hay una hay uno de los significados que encontré que verdaderamente me marcó, y es esta: es cuando le damos la espalda a la esperanza. O sea, es cuando todo nuestro enfoque ahora se encuentra en la situación y no en Dios. Nosotros llegamos a la desesperación y voy a explicarle varios procesos, pero llegamos a la desesperación cuando estoy pasando por una situación en lo que ahora todo lo que hago es que hablo de mi problema, todo lo que hago es que me despierto pensando en mi problema, me acuesto pensando en mi problema, todo lo que pienso es en mi problema y dejo de pensar en Dios, dejo de meditar en Dios para que ahora todo el enfoque sea mi problema. Y cuando eso hago, le doy la espalda a la esperanza. Ahora, antes de entrar en eso, es importante, a través de toda la Biblia, usted va a encontrar, le voy a dar solamente algunas referencias, pero a través de toda la Biblia hay varias palabras que se relacionan con la palabra desesperación. Hay varias palabras. Y número uno está la aflicción y la angustia. Por lo general, usted va a ver que estas palabras se intercalan entre ellas: aflicción, desesperación y angustia. Por ejemplo, Isaías 19:10 dice: estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. Lamentaciones 1:20 dice: Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desesperada porque me rebelé contra ti. Lamentaciones 3:5 dice: me sitió y me rodeó la angustia y aflicción. Por último, Proverbios 1:27 dice: cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. O sea, estas tres palabras se intercalan. Pero ¿cómo funciona? Primero entendamos lo que significa aflicción. La aflicción es un estado de tristeza, preocupación y sufrimiento en el alma. La aflicción es un estado de tristeza, preocupación y sufrimiento en el alma. Ahora, mire cómo opera esto, ¿ok? Cuando estamos pasando por un proceso de dolor, de aflicción, cuando no encontramos alivio a nuestra aflicción, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a buscar la manera más rápida de salir del problema,
La manera más rápida de salir de la situación. Estamos tratando de buscar, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo dejo de sentirme como me estoy sintiendo? Y esto nos lleva ahora a estar invirtiendo recursos y tratar de todas las formas posibles de resolver el problema, salir de la situación. Y ahí es donde entramos en el proceso de desesperación. Y cuando estamos en el proceso de desesperación, al sentirnos agotados, al sentirnos, si ponen la otra imagen por favor, porque quiero ilustrarlo. Cuando estamos en la aflicción, lo próximo que nos llega ahora es la desesperación, la aflicción, el dolor, el problema. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un problema? Buscamos soluciones. Y no estoy diciendo que no, ustedes van a ver dentro de un momento. Pero en ese proceso, cuando no sabemos cómo lidiar con eso, ahora entramos en el proceso de la desesperación. Y cuando nos llega este momento de la desesperación, donde comenzamos a invertir todos nuestros recursos y vemos que ya no encontramos solución, le damos la espalda a la esperanza, ahora el resultado a esto es la angustia. Ahora miren el significado de la palabra angustia y ahora se los voy a engranar. La angustia en la Biblia hace referencia a un dolor o sufrimiento insoportable del alma. También hace referencia a una tortura física, emocional y mental. ¿Ve cómo no podemos tomar ligeramente la desesperación? Porque lo que precede a la desesperación es la angustia. Y cuando llega la angustia es donde ahora venimos y sentimos este dolor o sufrimiento insoportable del alma. Por ejemplo, una persona que está batallando con una enfermedad crónica y lleva años batallando con esta aflicción. La enfermedad crónica es la aflicción. Y lleva años batallando con esta aflicción sin recibir sanidad. Ora, cree, lee la Biblia, adora a Dios, sirve, pero en el proceso no encuentra salida a la aflicción. Y comienza ahora a desesperarse. Y en esa desesperación comienza a buscar y comienza a buscar y comienza a buscar. Y si no tiene cuidado, lo que precede a esto es la angustia, no solamente para él, sino también para los que le aman. Y este es el caso de la mujer del flujo de sangre. Vaya al libro de Marcos capítulo 5 conmigo. Ustedes conocen la historia. Esta mujer llevaba 12 años con una enfermedad insoportable. No nos dice cómo fue el proceso de 12 años, pero podemos imaginarnos algunas cosas. Inclusive podemos llegar a ciertas conclusiones leyendo la historia. Como estos versículos en el versículo 25 y 26, que nos dice así: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. En esos dos versículos nos cuenta demasiado de la historia. 12 años con una hemorragia. Para darles un poco de contexto sin entrar mucho en la historia, porque sí hemos hablado de esta mujer anteriormente. Cuando una mujer estaba en su ciclo menstrual, no podía acercarse a nadie, nadie se le podía acercar, pero esta mujer no tenía un ciclo, sino que llevaba ya una vida de 12 años en esta condición. Lo que nos dice que posiblemente estaba separada de la sociedad. Aparte de eso, con los síntomas y el tener que lidiar con la debilidad del cuerpo y un sinnúmero de otras cosas.
Y encima de eso el rechazo que se llega a sentir, porque una cosa es de que en un momento dado tú no puedas acercarte a la gente porque la religión no te lo permite, porque era parte de la costumbre religiosa, de la ley de Moisés, que así Dios lo había establecido. Pero otra cosa es que en el proceso tú puedas decir, sí, durante esta parte del mes no puedo acercarme, pero 12 años. Llega un momento dado en que se te olvida que es parte de lo que Dios estableció y que ahora lo que sientes es rechazo no solamente por la gente, sino también de Dios. ¿Y qué fue lo que esta mujer hizo? Que no nos dice qué tanto dinero tenía esta mujer, pero nos dice que por 12 años fue médico tras médico tras médico. Yo me imagino que le decían, yo creo que hay un médico, mira que yo lo consulté, es muy bueno, debes ir a mi médico. Y la mujer salió corriendo detrás de ese médico. ¿Cuánto es que cobra tu médico? Y le pagaba a ese médico con la esperanza de que iba a salir de la situación. Pero luego continuaba igual. Y luego a otro médico, hasta donde nos dice la Biblia que se había gastado todo buscando la solución para su aflicción. Pero no solamente que se lo gastó todo, sino que aún se ponía peor. Esto es lo que produce la desesperación. Nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Decisiones en las que hacemos peor nuestra condición. Y el asunto, si somos sinceros, es difícil encontrar un balance entre hacer y esperar. Entre moverme y estar quieto. Usted le cuenta su problema a alguien y puede contárselo a 10 personas y posiblemente 5 personas le dicen, esto es lo que usted tiene que hacer, y 5 otras personas le dicen, es que tienes que quedarte quieto. 5 personas le dicen, es que tienes que confiar en Dios. Y 5 personas le dicen, tienes que confiar en Dios mientras sigues haciendo. Y uno se ve en este desbalance entre, ok, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo le hago? Me decía mi cardióloga esta semana, me decía, pastor, es que tienes que manejar el estrés. Tienes que controlar el estrés. Yo le digo, sí, no hay problema. Dígame, ¿cómo hago eso? Y yo le digo, primero, ¿qué significa eso? No, pues tienes que venir y tomarlo más suave. Y yo le digo, y le dije, si usted siendo la profesional no me lo sabe explicar, ¿cómo espera que yo lo entienda? Y me decía, si te reúnes con 5 matrimonios de 7 de la mañana a 10 de la noche, cuando llegas a la casa, y yo le digo, mi día regular. Y me dice, cuando llegas a la casa, llegas estresado. Y le digo, no, llego diciendo que fue un día muy productivo. Y luego me dice, y si te digo que no lo puedes hacer, y yo le digo, entonces sí me estreso. Y me dijo esto, me dijo, no permitas que nadie nunca te diga qué es estrés para ti. ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que usted puede tener su propia opinión de ciertas cosas. Y cuando usted habla con alguien, la gente siempre tendrá una opinión para su situación. Y es difícil saber cuando estoy en un proceso de aflicción, ¿me muevo o me quedo quieto? ¿Hago o no hago? Y por eso es que yo no culpo a esta mujer, porque le dijeran, hay un médico allá, te cobra tanto, y ella ahí lo pagaba porque estaba tratando de encontrar solución a su aflicción. Pero cada vez se ponía peor. Es fácil nosotros saber la historia y decir, es que no había confiado en el Señor. Le sugiero, no es que no había confiado en el Señor, es que no lo conocía. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando por culpa de la aflicción entramos ahora en desesperación. Porque la desesperación, las decisiones que tomamos basadas en desesperación
siempre hará la situación peor. Un matrimonio que está enfrentando un proceso de aflicción en su relación y ahora se mueve a la desesperación y termina ahora divorciándose como consecuencia de la aflicción y la desesperación. ¿Qué hacen? Hacen su situación peor. Por eso es que muchos matrimonios luego del divorcio, años después, se dan cuenta de que pude haber hecho un poco más. Pude haber hecho un poco más, pero se desesperaron y tomaron una decisión en medio de la aflicción y la desesperación. Hicieron su situación peor. Como sucedió con la mujer del flujo de sangre. Ahora, mire de nuevo el versículo 27 y 28. Y dice así. Vamos a leer desde el 26. Había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Quiero que entienda esta parte. Ella dice, ella había oído de Jesús. Este término oído no es como el que escucha algo pasajero. El término oído, y esto para mí es importante, especialmente hoy. No es como el que escucha y le dice, le habían hablado algo como que de Jesús. No. Sino que el término oído en griego significa prestar atención con la intención de comprender. Prestar atención con la intención de comprender. Tiene un segundo significado y es escuchar la voz de Dios que da a luz la fe. Digo que es importante hoy porque es como lo que usted está haciendo ahora. Usted está Biblia abierta, ojos puestos en el mensaje o en el predicador, pero los oídos. Es cuando no estoy pensando en lo que voy a comer cuando salgo de aquí, sino que estoy tratando de comprender cómo es que esa palabra se aplica a mi vida. ¿Cómo es que puedo venir y entender qué es lo que está haciendo con la intención o diciendo con la intención de comprender? Y cuando a esta mujer le hablaron de Jesús, despertó ahora en ella la curiosidad. Diga conmigo, curiosidad. De conocer a Jesús. Entonces, en vez de su aflicción, o en medio de su aflicción, al no encontrar solución, le hablan de Jesús y despierta en ella la curiosidad de conocer a Jesús. Pero no se quedó ahí, sino que ahora ella decidió llevarlo a otro nivel. Cuando estamos en medio de la desesperación, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a la palabra de Dios con la intención de comprender. Yo llevo predicando 20 y tantos años. Durante mi proceso de aflicción, si hay algo que yo le he podido decir en estos meses,
Yo le decía hace 2 semanas atrás de las noticias que recibimos en cuanto a mi salud y todo lo demás. Y si hay algo que lo que yo le puedo decir que me daba paz en los momentos en que me quería desesperar, es que me tocaba leer en mi devocional diario. Y no había ni un momento. Yo quisiera venir y compartirles un día toda mi libreta de oración y que ustedes vean cuántas veces yo escribía wow. Porque lo que me tocaba leer no es que yo iba buscando ahí, no, estaba en el libro de Apocalipsis. Mientras estoy recibiendo estas noticias y el capítulo que me tocaba leer, de repente Dios me hablaba de una manera tan clara y necesaria para mi alma en ese momento. Por eso es que siempre le estamos animando, ven, tenga su Biblia, lea su Biblia. Deja que Dios te hable de manera personal a través de la palabra. No estés dependiendo solo de lo que un predicador te va a decir un domingo. No estés tratando de buscar en YouTube cuál es el próximo predicador. Men, el mejor predicador que tienes es el Espíritu Santo y la Biblia. Te habla a áreas profundas de tu alma. Y la mayoría de la razón por la que mucha gente entra en desesperación y angustia es porque no tienen una relación con la palabra. Y comienzan ahora, es que debes hacer esto, es que debes hacer lo otro. Men, ¿qué dice la Biblia? Decía Liz esta mañana, me sorprendía y más de escucharlo, de una joven. Ella decía, falsas enseñanzas acerca del dar. Si le abre la puerta a alguien, ya estás dando. Suena bien, pero no es lo que dice la Biblia. Pero cuando nos basamos en lo que dice la palabra. Y esta mujer oyó para comprender y despertó una curiosidad de lo que había escuchado y quería verlo real en su vida. En Isaías capítulo 8 nos dice, Dios le advierte al pueblo en Isaías capítulo 8 que iban a pasar por un proceso de invasión de los asirios. Y les dice esto, les dice, el proceso que van a pasar es tan difícil y doloroso. La aflicción va a llegar al punto tal que léalo en casa para que vea, que le dice que van a ir a consultar espiritistas y mediums. Dice, el dolor al que van a atravesar, van a querer consultar espiritistas. Esto es Dios diciéndoselo. ¿Por qué? Porque en ocasiones la aflicción nos lleva a tal desesperación y angustia que nos lleva a buscar la solución fuera de la voluntad de Dios. Y escúcheme, no tienen que ser espiritistas. Cuando en medio de mi aflicción, ahora yo quiero encontrar la solución en el dinero, en trabajar más, en buscar una pareja, en hacer esto, hay un sinnúmero de cosas que parecen indefensas o inocentes, que lo único que hacen es nuestra situación peor. Pero Dios les dice por medio de Isaías en el versículo 20, les dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Pero ¿qué les está diciendo? Que para evitar esto, ¿qué les está diciendo? Busquen las instrucciones
y las enseñanzas de su Dios. Lo que nos lleva al segundo paso de esta mujer. Y es que ella se acercó por detrás a Jesús entre la multitud. En otras palabras, ella hizo lo que tuvo que hacer para acercarse a Jesús. Y cuando tenemos o estamos en el proceso de la desesperación, escúchame, no es el momento para huir de Jesús. No es el momento para dejar de congregarte. No es el momento para dejar de servir a Dios. En tu desesperación de necesidad económica, no es decir, deja mi trabajo ahora los domingos pensando que ahora yo tengo una mejor solución que la de Dios. No es venir y hacer excusas en mis fuerzas para pensar que yo puedo hacerlo mejor que Dios. ¿Qué es lo que hacemos en la desesperación? Hay que trabajar overtime. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar esto, y yo lo entiendo, pero no a expensas de tu relación con Dios. Lo que nos lleva al tercer punto, y es que ella puso su fe en Jesús. Ella creía que si tocaba el manto, la túnica quedaría sana. No se resignó, más bien puso su confianza en Jesús y recibió la sanidad que necesitaba. Ahora, mire esto. ¿Cabrá la posibilidad de que entre toda la multitud que tocaba a Jesús, esta mujer recibió la sanidad? Porque su alma estaba tan afligida, pero su fe estaba tan puesta en Jesús, que recibió lo que necesitaba. ¿En quién estás poniendo tu fe? La Biblia nos dice este versículo en el Salmo 34:6. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Este video que le vamos a poner ahora, le íbamos a poner al final, pero yo vi que era necesario utilizarlo en este momento. Porque yo sé que podemos hablar de esto y que muchos pueden pensar, bueno, sí, lo que pasa es que usted no conoce mi problema. Pero yo quiero presentarte una familia de esta iglesia que pasaron por no uno, sino dos procesos de aflicción muy fuertes, y cómo mantuvieron su mirada en Jesús. Ahora mire esto. Este no es todo el video. Todo el video dura más de media hora. Tomamos un video de más de media hora, que luego lo vamos a poner en redes para que usted lo pueda apreciar completo, porque es impactante. Pero vinimos y lo redujimos a 5 minutos. Pero por favor, presta atención por un momento. Luisa y Luis tienen un desorden metabólico que en Estados Unidos, cuando Luisa nació, no había más que 5 personas. Entonces nace Luisa y sale en el estudio del talón que le hacen a los niños. Se piensa que es diabetes, no es diabetes. Le hicieron un montón de estudios, casi se me muere recién nacida. Le hicieron una biopsia y resulta que tiene CPT2, que es un desorden metabólico en el que su cuerpo no procesa las grasas de cadena larga. Entonces ella, la comida, en vez de nutrirla, la intoxica. Al tener un bebé con ese desorden metabólico, se activa en el cuerpo de la mamá, y todo el bebé que viene después tiene un porcentaje súper alto de salir con ese desorden metabólico. Yo no me entero de que estoy embarazada de Luis hasta que tengo 6 meses de embarazo. Entonces voy a hacerme el chequeo, me dicen, ¿está usted embarazada? ¿Y quiere saber qué es? Es varón. Yo, ¿cómo? Si ni siquiera sabía que estaba embarazada, la niña tenía 8 meses. Yo decía, no, porque él va a tener el mismo desorden metabólico. Y sí, entonces ese desorden metabólico afecta los músculos del cuerpo.
El corazón, al ser el mayor músculo, es el que es afectado más rápido. El varón, al tener un sistema metabólico más acelerado que el de la mujer, afectó el de él. Entonces el de él se deterioró primero, pero el de Luisa también se deterioró de la misma manera. Entonces eso fue lo que los llevó al trasplante de corazón. Muy común de que ellos estuvieran hospitalizados, porque necesitan estar hospitalizados para que les den suero, y por el suero les dan un medicamento que ayuda a su cuerpo. Entonces fue una cita normal, de que vamos porque se siente mal, no estaba comiendo bien, ya le dolía la panza, traía muy poquita energía. Entonces yo dije, lo voy a llevar para que le pongan un suero y se le levante la energía. Era en el medio del verano. Tomé un video con LJ, con Luis, y él dijo, thank you, le dijo, gracias por estar orando por mí, y todo. 15 minutos más tarde, él dijo, me siento muy cansado. Y Rosa no estaba. Y luego llegó un doctor, luego llegaron 2 doctores. Luego me dijeron, oye, está bajándole mucho la presión sanguínea. Y en ese tiempo, el corazón llegó un momento que empezó a pararse. Y él lo sintió y se echó un grito. Y me dijo, papá. Y yo como papá, wow. Me sentí inútil. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le explico yo a mi esposa que le pasó algo al niño? En mi cuidado. Entonces la llamé y le expliqué lo que estaba pasando. Ella estaba llegando al hospital y me dijeron, tenemos que inducirlo en coma y ponerlo lo que llaman en ECMO, porque su corazón ya no está pompeando. Y el ECMO es una máquina que pompea sangre por su corazón, pero él tiene que estar en coma. Lo primero que piensa es, ya no lo voy a ver, no sabemos si va a sobrevivir. Le di un beso, un abrazo, y cuando le van a inducir en coma, dije, por favor, esperen que mi esposa llegue. Tan pronto Rosa llegó al cuarto. Nos despedimos y lo pusieron a dormir. Nada más puedes estar en esa máquina 7 días. Nos lo dicen cuando faltan 3 días para que se acaben los 7 días. Necesitamos encontrar un corazón en 3 días. Era miércoles, necesitamos encontrar un corazón para el viernes. Que te digan, el funcionamiento del corazón es 11%, el doctor diga, eso es una persona de 95 a 100 años de edad. Tienes un hijo de 15 años o 17 años que tiene un corazón de una persona de 95 años y te diga, mira, aquí lo dice, mira, no pompea. Y te diga, bueno, yo le creo a Dios y me aferro a Dios, es algo que es lo único que te va a ayudar y te va a sostener. Aferrarte a una fe loca, de esas veces que te dice el doctor, su corazón no tiene más que 20% de ejection fraction, fracción cardíaca, 20%, ahora bajó a 11, la próxima semana en 7, está muy mal, ya la sangre no llega, no pompea a los intestinos, no le llega al cerebro, y tú decir, escucho todo, pero lo reprendo en el nombre de Jesús, y lo levantas todo ante el Señor, o sea, la fe y el declarar la palabra de Dios y creer en el Dios que tenemos, o sea, nuestro Dios de una manera irracional. El viernes a las 11 de la noche. A las 11 de la noche del viernes me llaman y me dicen, ¿quieres aceptarlo? Encontramos uno que es compatible. Y lo yo, wow, claro que sí. O sea, 7 días a las 11 de la noche. Lo que es vivir en la paz de Dios. Si no vivimos en la paz de Dios, nos vamos a volver locos. Sí, es lo único que podrías decir a una persona, aférrate a Dios, aférrate a la fe y cree en Dios. No hay otra palabra, no hay ninguna palabra, no hay el consejo perfecto, no lo hay. Solamente si le aférrate a Dios. De por sí ellos están acá, ¿verdad? Y no me gusta hacer esto, pero nada más hagan así, Luis y Rosa, por favor. Yo sé que no les gusta que los... El video no hace justicia al proceso de aflicción, de desesperación y de angustia que ellos atravesaron por este proceso no una vez. Ese es el testimonio de su hijo menor,
todavía no está la parte de su hija que lo volvieron a atravesar este año. Inclusive ella está aquí, Luisa también está aquí hoy. Por favor, den un aplauso fuerte a esta guerrera. Ahora usted dirá, pero mi proceso no es tan complicado, pero es tuyo. O sea, el proceso de ellos es lo peor que un padre quiere atravesar. O sea, el estar potencialmente pudiendo perder un hijo es lo peor, pero aún no descartes el tuyo. Sí, a lo mejor tú dices, bueno, el mío es económico, no lo descartes. Porque cualquier cosa nos puede llevar a la desesperación. Y de la desesperación a la angustia. La Biblia nos dice en Salmos 40, versículo 1 al 3. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Mire cómo comienza el salmista, por favor. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. El significado de la palabra paciencia en español es la capacidad de padecer o soportar sin desesperarse. Pero el significado de la palabra paciencia en hebreo, mire el significado, es esperar con ansiedad o gran expectativa. ¿Qué contrario? En español es la capacidad de padecer o soportar sin desesperarte. En hebreo es esperar con ansiedad o gran expectativa. O sea, que no significa paciencia en hebreo, no significa voy a esperar y no voy a hacer nada, sino que te dice no, tienes que hacer algo y tener una gran expectativa. ¿Y qué es lo que vemos en el Salmo 40? Que el salmista dice, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él se fijó y oyó mi clamor. Sé qué es lo que tenemos que hacer en medio de la desesperación, de la angustia, de la aflicción. Aprender a clamar al Señor, aprender a confiar en el Señor, acercarnos al Señor, a rechazar las ofertas que la desesperación te propone, y a ir a la palabra de Dios y ver qué te habla la palabra de Dios y simplemente buscarlo a Él hasta llegar a Él. Póngase de pie, iglesia, por favor. Yo no sé qué situación usted puede estar atravesando hoy. Posiblemente de salud, posiblemente tu matrimonio con tus hijos, financiera. Yo quiero pedirte que en este día lleves tu situación y tu carga y la pongas delante del Señor. Ponla delante del Señor. A ese hijo con el que siente que está batallando, ponlo delante del Señor. Ese problema que no encuentra solución, ponlo delante del Señor. Esa situación que te está trayendo aflicción, ponla delante del Señor. Aprendamos a nosotros venir a Él y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi carga, aquí está mi problema. Señor, yo lo pongo delante de ti. Quiero hacerlo en mis fuerzas, pero no, Señor, continúo confiando en ti. Continúo creyéndote a ti. Continúo buscándote a ti, postrándome delante de ti.
El salmista dijo que el Señor, cuando clamó, lo sacó del foso de la desesperación. La desesperación te mete en un foso profundo de oscuridad, donde no encontramos salida, pero el clamor nos muestra la gloria de Dios. El clamar a Dios nos muestra esperanza. El clamar a Dios nos mantiene enfocados en Él, al punto que el mismo salmista decía que Dios lo sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fuego, del fango, y puso sus pies sobre un suelo firme, y a medida de que caminaba lo estabilizó hasta él poder sacar un canto de alabanza y adoración al Señor. Eso pasó de desesperación a adoración, de estar en oscuridad a estar en la luz de Cristo. Y eso es lo que yo quiero que usted comience a hacer ahora. Cuando clamamos al Señor, cuando ponemos delante de Él nuestras cargas, Él nos saca del foso de la desesperación. No te saca del problema, pero te saca del abismo de la desesperación. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.